Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Colegio de Abogados de Baja California Sur, Asociación Civil, les agradecen a todos ustedes su presencia en la culminación de los trabajos efectuados durante el ciclo de conferencias que se han impartido durante los últimos días en este recinto. En esta ocasión recibimos a la doctora Mónica Jasís Silver, quien dictará la conferencia El fenómeno de la doble victimización. Damos lectura a su carrera de la doctora Mónica Jasís Silver. La doctora Jasís es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en México. Maestra en Salud Pública por San Diego, en la Universidad del Estado de San Diego, en Estados Unidos. Doctora en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Posee diversos posgrados académicos en México y en el extranjero. Un postdoctorado en Políticas de Salud Reproductiva en la Universidad de California en San Francisco. Es egresada del Centro de Estudios para los Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha cursado también especialidades en investigación aplicada en la Universidad de Ann Arbor, en Michigan, la especialidad de psicotrauma y en la Sociedad Argentina de Psicotrauma y la especialidad en terapia de constelaciones familiares en el Instituto Bert Hellinger de México. Su experiencia laboral ha sido como investigadora social, docente universitaria y como activista en derechos humanos. Ella ha realizado investigaciones importantes sobre la condición de la mujer desde 1982. Ha trabajado en importantes instituciones como el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, siendo responsable de investigación de salud binacional durante 6 años en Project Center International, siendo responsable de investigación y monitoreo en salud durante 4 años, y en la Secretaría de Salud en Baja California Sur como jefa de servicios en medicina preventiva en el Hospital Juan María de Salvatierra durante 3 años. Desde 1984, principalmente se ha desempeñado en investigación en ciencias sociales, estudios de género, análisis de políticas públicas, salud comunitaria y salud de la mujer. Ha desarrollado proyectos de investigación con relevancia nacional e internacional. Es y ha sido consultora por organismos nacionales e internacionales en las áreas de salud, educación y evaluación de proyectos. Ha impartido un gran número de conferencias en foros nacionales e internacionales y tiene en su haber más de 30 publicaciones que incluyen artículos en revistas científicas internacionales, nacionales, capítulos de libros y cuadernos de trabajo, todo producto de sus investigaciones. Asimismo, la doctora Mónica Jasís ha sido docente de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, en la Universidad Internacional de La Paz y la Universidad de Tijuana. La doctora Jasís es fundadora y codirectora del Centro Mujeres Asociación Civil, la primera organización no gubernamental que desde 1994 trabaja en prevención y en bienestar con enfoque de derechos humanos para mujeres, así como para adolescentes y jóvenes de Baja California Sur. Es miembro activa de diversos foros nacionales de calidad de la atención de salud reproductiva, de equidad y derechos y de seguimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y derechos de las mujeres. Su interés principal es la promoción de los derechos humanos de las mujeres a través de la investigación, la participación ciudadana y la incidencia en políticas públicas desde la perspectiva de género. En Baja California Sur, el Centro Mujeres ha sido una organización pionera en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, las y los jóvenes y las poblaciones migrantes, logrando incidencia en diversos programas públicos de salud, educación y servicios sociales, así como encabezando iniciativas ciudadanas como la reforma de códigos penales del Estado en favor de las mujeres, tipificando los delitos de violencia familiar y acoso sexual, así como la iniciativa de ley contra la discriminación, entre otras. Valiosas aportaciones del campo científico, educativo, de salud y social. Doctora Mónica Jasís Silver, bienvenida al Poder Judicial. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Ok. Gracias, disculpen lo largo de la presentación.
de lo que he hecho. A veces resulta muy largo esto, ¿no? Ok, les voy a pedir la primera. Voy a tener que hacer señas para que vayan pasando las... Bueno, vamos a hablar del fenómeno de la doble victimización, causas y efectos, básicamente que es algo que seguramente ustedes ya han escuchado hablar, pero vamos a hacerlo un poquito más concreto al quehacer de ustedes, ¿no? Como en la carrera judicial. Entonces, me voy a apoyar un poquito con la lectura de partes de lo que he escrito. La violencia contra las mujeres es un problema que ustedes saben de larga data, no es algo nuevo, pero que últimamente, en las últimas 3 décadas, hemos escuchado más porque hay mucha más sensibilidad hacia este fenómeno, ¿no? Que es un problema violatorio del derecho humano, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Desde la década de los 90, los ojos del mundo se han puesto sobre este grave problema que se lo considera no solo un problema de falta de justicia, pero un problema de salud pública, ¿no? Por las consecuencias que trae. Y de seguridad ciudadana. Lo que nosotros decimos es, no puede haber seguridad ciudadana si no hay seguridad en las casas, ¿no? No solo en el caso de la violencia contra las mujeres, sino la violencia contra los niños, contra la familia, etcétera. Porque, bueno, es el núcleo de la sociedad ciudadana, son los hogares. Pero gracias a la lucha de las propias mujeres que llegaron a exigir a los gobiernos y a los organismos internacionales, es que se conoce y se exige un alto a la violencia contra ellas. Supongo que ustedes ya lo saben porque en la carrera judicial ya lo han visto, pero lo voy a recordar. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es conocida como la Convención de Belém do Pará. ¿Todos la conocen? ¿O hay alguien que no ha escuchado nombrar? Supongo que todos están sensibilizados con la convención. Fue en 1994 y donde se formaliza la definición de violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. 2 años antes fue la Convención de Viena sobre los derechos humanos y ahí ya se está reconociendo que las mujeres como tales tenemos derechos, ¿no? Porque antes, no sé si se acuerdan que se hablaba de los derechos del hombre. Entonces, bueno, en 1992 diferentes asociaciones de mujeres en todo el mundo se presentan a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para decir, aquí estamos, queremos ser reconocidas y tienen que reconocer nuestros derechos como seres humanas, ¿no? Entonces, en el 94 está la Convención de Belém do Pará, que se hizo a través de la Organización de Estados Americanos, y de la que México es signatario, es un país signatario. Y se establece por primera vez la obligatoriedad de los países en desarrollar mecanismos de protección y de defensa de derechos humanos de las mujeres. Entonces estamos hablando de hace 21 años, 94, ¿no? En la lucha por eliminar la violencia contra su integridad física, sexual, psicológica, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces, podemos decir que en el 94 es donde sale a la luz la violencia contra las mujeres como un fenómeno público. Y fenómeno público significa, como ustedes bien saben, la responsabilidad no solo de los ciudadanos, sino también de los gobiernos y, por lo tanto, de proteger, de elaborar estos mecanismos para protección. En esta reunión internacional se reconoce la erradicación de la violencia como una responsabilidad de los gobiernos. Entonces, ahora la OEA lo que hace es no solo decir que se tiene que hacer, que cada gobierno tiene que hacer un mecanismo, sino que establece mecanismos de seguimiento para ver qué tanto los gobiernos van avanzando en hacer todos estos mecanismos de protección para prevenir la violencia hacia las mujeres. Por eso hemos visto una progresión, como ustedes lo han visto y lo están viviendo. Hemos visto en las leyes
una progresión en la elaboración de diferentes mecanismos en cada localidad, en cada municipio, en cada estado y en cada nación, ¿no? Pero esto ha tomado muchísimo tiempo y va a seguir tomando por lo visto. El mecanismo de seguimiento de Belém do Pará se llama MESEBI y se llama Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, y que es un sistema independiente, consensuado, establecido en 2004, fíjense, 10 años después se hace un mecanismo de seguimiento, o sea que, y en esos años cuántas mujeres no han muerto y cuántas mujeres no han sido violentadas, ¿no? O sea que realmente los gobiernos van y vamos despacito para atacar este fenómeno. Este mecanismo examina los avances realizados por los estados con respecto a la Convención de Belém do Pará. Eso significa que hay ojos internacionales sobre las naciones, cómo van avanzando. Ok, entonces, hasta ahora las medidas tomadas no han sido suficientes, y ustedes lo saben, ustedes lo viven probablemente día a día, y lo más palpable es que en muchos lugares hay medidas que no se están tomando o no son efectivas. Yo los invito a revisar algunos datos. La siguiente. Estos datos son de la última investigación que pidió la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevención de Violencia hacia las Mujeres, que hace una observación, primero llama a investigadores y a partir de datos es también donde está auscultando cómo vamos avanzando en el país. Entonces le pidió la investigación a dos grandes investigadores en salud pública, que se llaman Florinda Riquer y Roberto Castro, son del Colegio Nacional, son gente sumamente seria, y ellos lo que hicieron es, hicieron un gran proyecto. El gran proyecto se dividieron el país en diferentes regiones. El norte está dividido en noreste y noroeste, porque es una zona muy grande, y no solo hicieron una investigación práctica donde probablemente algunos de ustedes fueron entrevistados y no se acuerdan o no, por ahí no les llegó a ustedes, pero hicieron entrevistas cualitativas a la vez que revisaron datos estadísticos y además revisaron estas encuestas nacionales que lleva el INEGI a los hogares, que como ustedes saben tampoco son censos, son muestras, ¿no? Pero más o menos son indicativos de lo que pueden vivir las mujeres adentro de los hogares. Entonces, la encuesta, el trabajo que hicieron estos investigadores es maravilloso, es buenísimo. Los invito a que si los puedan revisar, es muy interesante porque vinieron a La Paz y entrevistaron a mucha gente. Esto fue como hace, creo que 2 años. Pero vamos a revisar un poquito lo que ellos hablan de lo que sucedió, o sea, de lo que sucede en el noroeste, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y a nosotras. Ok, primero general, dicen que solo 33% de todas las encuestas nacionales revisadas, tenemos que solo 33% de las mujeres dice que ha vivido libre de violencia. Les digo que las encuestas que revisaron, como vieron, las revisaron en los últimos 10 años. La última era de 2011, ¿ok? Entonces, solo 33%, sí, que nos queda realmente un gran porcentaje que sí vivió violencia en la casa, que sí sufrió violencia cuando era niña, en la pareja y además viven violencia los hijos. ¿Qué otra cosa vieron a nivel general? No los voy a llenar de datos, pero es nada más para que empecemos a adentrarnos en el problema que probablemente ustedes viven con las víctimas o reciben a las víctimas, y esto es un poco el paraguas de lo que sucede. Entre 30 y 40% de las mujeres que sufrieron violencia en la infancia dijeron que tuvieron que recibir atención médica. Lo que no quiere decir que sean todas, porque hay muchas que, como ustedes saben, sufren heridas y golpes que incluso no sanan dentro de los primeros 15 días,
pero no piden atención médica o no llegaron a un centro de salud o a un médico que les atienda. Ok, ¿qué pasa en la zona noroeste? Lo que dice el informe, que es lo que me pareció más interesante, es que se confirma que la violencia contra las mujeres representa un continuum, es decir, en la zona noroeste hay violencia constante hacia las mujeres. Lo que tenemos que entender, la zona noroeste es la península, ¿no? Sonora y Sinaloa. Entonces, puede ser, obviamente hay estados que son más violentos que otros, ¿verdad? Pero bueno, este estado estaba incluido en la investigación. Esta constante de violencia, lo que ellos observaron es que está reforzada por un entramado institucional, social, económico, que hace que las mujeres se sientan encerradas en un círculo que no pueden romper, del cual no pueden salir. O sea, ahí parece que las instituciones no estamos ayudando mucho a resolver o a que salgan las mujeres de este círculo de violencia. Otra cosa que observaron era que en el noroeste la violencia hacia las mujeres está naturalizada, o sea, es un fenómeno que lo observamos como natural, normal, y el caso más grave es el caso de Sinaloa. Y sin embargo, bueno, para mí se me decía que era un caso emblemático, ellos lo conciben como un caso emblemático en cuanto a la naturalización de la violencia, no solo hacia las mujeres, porque sabemos que en Sinaloa la naturalización de la violencia permea en todos los niveles, ¿no? Pero lo que se me hizo también importante es porque en este estado hay muchas familias de Sinaloa, mucha gente que provienen de Sinaloa. Entonces, no sé si vemos que están migrando mucho para acá también. Bueno, fíjense lo que está pasando, vienen con toda una idea de que es natural violentar a las mujeres y a las niñas, ¿no? Ok. Ok. Y otra cosa que observan, que si lo alcanzan a leer, es que en el noroeste del país, ellos en general, o sea, como es una conclusión general, los estados están rebasados en cuanto a este problema. Dicen sobre todo que, por ejemplo, el hecho de que los municipios tienen muy poco recurso y poder para poder resolver este tipo de problemas. Entonces es algo que está muy latente y que requiere de nuestra preocupación, ¿no? Y de nuestra ocupación. ¿Le pongo un poquito? Está rozando con el... ¿Me quito este? Sí. Ok. En cuanto a asesinatos de mujeres, que ahora hay un tipo muy claro que se llama feminicidio y que tiene sus características, ¿no? Lo que ellos observaron es que hasta el 2008 había en el país 20% de los municipios del país tenían 100.000, con más de 100.000 habitantes, no registraban asesinatos de mujeres. Más adelante, nada más en 3 años después, solo 10%. Entonces, hubo un 10% más de municipios con más de 100.000 habitantes que donde se encuentran asesinatos de mujeres, o sea, feminicidios. Estamos hablando de hasta el 2008, y ustedes saben que por los periódicos se enteran muchas veces en la nota roja, desafortunadamente, que es donde ha habido mucho repunte en los últimos 10 años. ¿Qué otra cosa observaron? Que el crecimiento de las tasas de feminicidios, o sea, las tasas de feminicidios crecen con mucha más rapidez que las tasas de asesinatos de hombres. ¿Ok?
O sea, el aumento de los feminicidios en México ha sido mucho más veloz que los asesinatos de hombres. Y de 2014, para tener una idea más aterrizada de lo que estamos hablando, se registró, según el Observatorio del Feminicidio, Ciudadano del Feminicidio, pero ellos observaron solo 13 estados. En el 2014, en 13 estados hubo 1.042 asesinatos de mujeres. Y solo la tercera parte fueron investigados. Entonces son datos que me parecen bastante preocupantes, ¿no? Podemos después explicar por qué no se investigan, todo lo que nos falta, pero es grave porque está sucediendo, ¿no? Ok. Ok. Otro dato interesante es que en la zona sur, durante 2001 y 2010, fueron 10 años de seguimiento, la mayoría de los casos de feminicidio ocurrieron en ciudades medias, como digamos podría ser La Paz o Los Cabos, ¿no? Medias y grandes del país, así como en zonas metropolitanas. De lo que se habla, no sé si lo ven, y esto lo hablan todos los investigadores de feminicidios, y también de asesinatos, pero sobre todo de feminicidios, es el efecto de contagio. Lo que se dice es que cuando empieza a haber en un municipio, que eso no sé si se recuerdan cuando empezaron los feminicidios en Ciudad Juárez, que luego se extendió a Chihuahua, ¿no? Y luego se extendió a otros estados, bueno, a otros municipios. Entonces, que hay como un fenómeno de contagio por la cuestión de impunidad. Si hay feminicidios y hay impunidad, si no se resuelven, no se investigan, o no hay un alto grado de investigación, y no sé, los asesinos o las gentes que maltratan a las mujeres perciben que no hay un castigo, como ustedes saben, hay un fenómeno de contagio empezando por los municipios contiguos o del mismo estado, ¿no? Ok. Ahora bien, vamos a dejarlo ahí. Estuve revisando algunos documentos muy interesantes, sobre todo de los estados. En Europa también hay mucha violencia contra las mujeres. Claro que no se compara con el grado de violencia que tenemos en América o en Sudamérica y en Norteamérica. Pero ellos hay un manual que es muy interesante, el Manual de Buenas Prácticas en Políticas Públicas de España, que dicen que los estados deben garantizar que sus funcionarios y funcionarias estén capacitados para evitar la revictimización, que es de lo que vamos a hablar hoy, y han de implementar medidas legales efectivas que garanticen la seguridad de las víctimas, desarrollando mecanismos de control eficaces y continuos. Entonces, medidas de control no solo puntuales, sino que sean eficaces y que sean continuos. Y trae una serie de recomendaciones basadas en mejores prácticas sobre la importancia y las características de la formación especializada para las y los profesionales que deberán atender a mujeres víctimas de violencia, incluyendo, y ellos lo dicen explícitamente, incluyendo prevenir la doble victimización. Entonces, antes de entrar a lo que es la doble victimización y su definición, quisiera hacer una pregunta al público, así en general, que es la que ven aquí. Parece que no está más claro en eso. En la erradicación de violencia contra las mujeres, hablando en el caso de ustedes, como en la carrera judicial, ¿somos parte de la solución o somos parte del problema? ¿Quién quiera contestar? ¿Qué dice usted? Sí. Yo pienso que se dan los dos motivos. Porque uno se ve personas
interpone, por ejemplo, denuncias en contra de las mujeres, quienes ya son víctimas, quienes aún siendo víctimas, y a pesar de eso las denuncian como defensa de quien acusaron primero. Y por el otro lado también habemos quienes tratamos de defender o de demostrar la inocencia de la mujer víctima. Entonces usted dice, somos parte del problema y somos parte de la solución. Sí, ambos he visto. Ok. ¿Alguien más? Digo, igual esa pregunta la vamos a tener que contestar al final. Puede quedar como pregunta para que empecemos a pensar, a reflexionar, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo que le parezca? Sí. Sí, somos parte de la solución y somos parte del problema, pero podemos dejar de ser parte del problema si nos concientizamos. ¿Por qué? Porque acuérdense la historia de México, el machismo, el paternalismo, son fenómenos que tenían sometidas a las mujeres, pero podemos dejar de ser eso si en la actualidad, pues si concientizamos con tanto hora medio para poder adquirir más conciencia de que la mujer es igual que el hombre. Uh-huh. ¿Sí? Y sobre todo si escuchamos a las mujeres, cuando hacen una reunión de mujeres, como que nosotros pensamos que es exclusivamente para las mujeres, cuando deberíamos también participar con ellas. Gracias. Bueno, las dos intervenciones son muy buenas. Lo que sí les pediría que pensaran como, me imagino que son ustedes abogados litigantes como parte de la asociación, o hay gente que trabaja dentro del tribunal, o que está o son jueces, no sé, secretarios de acuerdo. Como parte de este sistema, si somos parte de la solución o parte del problema. Entonces, bueno, lo dejo como pregunta. Y les comento que, veníamos comentando que la violencia hacia las mujeres se identificó como una violación a los derechos humanos realmente hace 20 años. Y también lo que se caracterizó es que este tipo de violencia lo ejercen los hombres contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Entonces, la violencia hacia las mujeres es violencia de género. Sí, que eso que tiene que quedar muy claro. Cuando se habla de violencia de género, es violencia de los hombres hacia las mujeres. Y hay mucha gente que dice, sí, también hay mujeres que le pegan a los hombres, sí, pero la proporcionalidad es de 3 contra 97%. Entonces, por eso el fenómeno es realmente muy diferente en cuanto a la importancia de lo que implica. Entonces, siendo que los hombres le pegan a las mujeres y que es violencia de género, la siguiente, por favor. Decimos que es la violencia dirigida a una persona en razón de su género, ¿sí? Que es parte de la discriminación, como decía el señor que acaba de participar, de decir que es toda una cuestión que viene cultural y que ustedes ya lo han visto, ya lo saben, tiene que ver con el machismo y a lo largo de las generaciones, etcétera. Es una discriminación y violación de libertades fundamentales de la víctima, que ustedes me imagino que también lo saben, y que implica todo esto, implica violencia en la pareja, violencia sexual. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, a esto nos referimos, a estas expresiones nos referimos, a la violencia en la pareja, a la violencia sexual, a la trata de personas, a la esclavitud y a los matrimonios forzosos. No sé si saben que hay una campaña ahorita que de ONU Mujeres en contra de los matrimonios de niñas. Y nosotros decíamos, bueno, eso se da en África, ¿no? En Arabia Saudita, no, se da en Chiapas, se da en Oaxaca, se da en Hidalgo, que los padres todavía arreglan matrimonios de niñas de 10 y 11 años con hombres mayores. Entonces, la esclavitud y matrimonios forzosos, mutilación genital femenina, eso no se da en nuestro país, por suerte, y los delitos de honor. Ok. ¿Qué otra cosa se observa? Que la violencia de género no es que es un evento, no es algo que,
como un asalto, ¿no? O sea, un asalto, un robo. No, es algo, como venimos viendo, es algo que tiene que ver con una cuestión social, es un problema social, así hay que tomarlo. Por eso es tan importante que pensemos si tenemos parte en este problema o somos parte de la solución como responsables. ¿Y qué es transgeneracional? Lo que se ha visto es que un niño y una niña que son testigos, sin ni siquiera recibir violencia directa, con que sean testigos de violencia en sus casas, van a repetir el fenómeno. Que las niñas, por ejemplo, en un estudio que se ha hecho, se dice que hay un estudio de muchísimos años, prospectivo de 20 años, investigadores muy serios concluyen que la exposición de los menores a la violencia de género en sus hogares es un predictor poderoso de la conducta violenta en la vida adulta. Otra cosa que lo que ellos observaron es que el predictor no es solamente de que van a ser violentos, sino que el niño va a ser violento hacia las mujeres y las niñas van a aceptar la conducta violenta de los hombres. Entonces, es transgeneracional, o sea, por eso decimos que es muy importante que los estados se hagan parte de hacer políticas públicas y mecanismos para que abrir lo que está pasando en los hogares, ¿no? Ok, entonces, teniendo esto en mente, vamos a hablar de lo que es la victimización. Ustedes saben, la victimización primaria es la relación que existe entre el evento violento y la víctima directamente, ¿no? Y pues hay consecuencias de la víctima, puede haber consecuencias psicológicas, físicas, puede haber estrés postraumático por directamente la relación con el victimario, ¿no? Sin embargo, vamos a preguntar, ¿con quiénes creemos que tratamos cuando hablamos de mujeres víctimas? Ahí sí yo les pediría que me caracterizaran, cuando hablamos de mujeres víctimas, ¿de qué estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? En general, porque ustedes son quienes tienen la experiencia, quienes reciben a las mujeres víctimas con las investigaciones que les otorga el Ministerio Público o la Ministerio Público. ¿De quiénes estamos hablando? Generalmente, si caracterizáramos a las víctimas, mujeres. Se vale equivocarse, ¿eh? Porque les voy a mostrar lo que más o menos se dice en general de las... Sí. En mujeres muy lastimadas. Una mujer que ha sufrido un menoscabo, ya sea en su persona, generalmente en lo que yo he escuchado, porque trabajo en la SAM y tengo a bien compañeras psicólogas que escucho de manera muy atenta, que la consecuencia de cualquier violencia generalmente tiene un daño psicológico, sea mínimo o mayor, sea físico, sea el que sea, y tiene un menoscabo tan importante que yo, que no soy psicóloga, en mis palabras entiendo que ha sufrido tal daño que se pone de una manera muy vulnerable ante la persona que la agredió, y a veces nos falta ese lente de apreciación, porque esa vulnerabilidad, así es, la pone en consecuencia también en desventaja ante aquellos que estamos fríos no estamos involucrados en ese acontecimiento que le pasó a ella. Entonces sí la pone en una situación muy, muy diferente a aquel que agredió, que tiene toda no se trata de ponernos en contra de un hombre, pero la realidad, como yo lo percibo en la SAM, el hombre está confiado, relajado, él no tiene un daño, él efectuó una situación. A ver, pero lo puedes caracterizar. La mujer está dañada. Es una mujer dañada. Está su ánimo y sus emociones están disminuidas al grado de que está vulnerable.
Entonces no la podemos proteger porque a veces no alcanzamos a captar su estado especial y situacional en ese momento, que equivocamos la forma de atenderla. Pero tú te estás, estoy tratando de tú te explicar. estás hablando desde lo que tú haces. Yo lo que le pregunté Ajá. es, caracteriza a la mujer. ¿Qué es lo que piensas de esa mujer? Si pudieras, es difícil porque son mujeres diferentes, ¿no? Sí. Yo siempre digo, no hay que hablar de la mujer, sino de las mujeres, ¿no? Porque sí somos todas mujeres iguales, pero somos muy distintas. Okay. Si pudieras hacer esa generalización así, bueno, las mujeres en general que vienen, ¿cómo son? Sin decir lo que tú haces y cómo tú lo ves. Porque tú ya lo tienes elaborado. Ok. Sensibles. ¿Las mujeres sensibles? Generalmente la mujer es sensible, por naturaleza sí la veo yo. La mujer que viene maltratada. La que viene maltratada. Víctima. A ver, vamos a sí, por pasarla. favor. Porque lo que pasa es que, Vicky, tú estás muy sensibilizada por tu trabajo en la SAM. Vamos a ver, ¿tú qué es lo que...? Yo veo a una mujer sumisa, insegura de sí misma, temerosa, incrédula a veces también de la misma justicia y temor a llegar a alguna instancia a pedir auxilio, ¿no? Así es como la veo. Muy bien. Sumisa. Sumisa, insegura, descreída de las instituciones y temerosa. ¿Sí? Dos elementos. Una mujer que ha sido maltratada por su pareja tiene un problema muy fuerte porque también tiene que pensar en cómo va a ser su vida si ha sido mantenida económicamente por su pareja. Entonces, eso genera una gran inseguridad. Y la otra inseguridad que se puede generar también es que al no tener una justicia pronta y expedita y no tener un lugar de refugio donde ella pueda ir y apartarse, el hecho de poner una denuncia le da mucho más miedo acercarse a las autoridades, incluso que a veces para ella va a ser más fácil seguir recibiendo golpes y seguir recibiendo las agresiones físicas y verbales de su pareja que ir con la autoridad. Porque la autoridad le va a decir, pues sí, el problema es grave, vamos a ver qué hacemos. Y la van a volver a dejar ir a su casa, y si su marido se entera, pues entonces sí, la violencia se va a exponenciar. Ok, entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo la otra compañera, que es insegura, temerosa, temerosa en general, temerosa de poner la denuncia y temerosa de las instituciones? Y por sus hijos. Sí, por sus hijos, por su situación, porque de chiquita vio violencia, lo que fuera, ¿no? Pero básicamente son más o menos las mismas características, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Sí. Uy, tenemos muchos. Tímida, baja autoestima. Depresiva. Ok, depresiva, tímida, baja autoestima, temerosa, insegura, descreída, que no cree en las instituciones. ¿Algo más diferente? ¿Algo diferente? Eso se da más en las amas de casa que no han salido que no conocen, ¿sí, no? Vamos, el problema de ellas. dice que más en las amas de casa. Se ha visto que la violencia es un rasero que pasa a todas las clases sociales y todas las... Acabamos de tener a una funcionaria del ISSSTE que fue muerta a manos de su marido a palazos. Sí, pero el porcentaje marca más en eso, ¿verdad? Por su misma ignorancia, ellas piensan que es lo que les ha tocado vivir y por el temor de salir, qué hacer de ellas, qué hacer por los hijos, no se atreven a hacer muchas cosas. Y luego llegan al lugar donde pueden ser defendidas, discutido su tema y no tienen el apoyo, entonces dice, ¿a qué voy? Si no tengo el apoyo, se entera lo mismo que dice el compañero y esto es lo que ha pasado. Que no tienen apoyo social, ¿ok? Y que en el caso de ¿cómo te llamas? Lorena. Lorena, adiciona el concepto de que tiene que ver un poco con el quehacer de la mujer en ese momento. Eso está discutible, hay que ver, hablamos un poquito de que existe una doble moral y una forma de las mujeres que en general tienen otra vida, que sí están expuestas. Tiene mucho que ver, ¿no? Pero también existe toda una cobertura, ¿no? Muchas veces de aceptar o no aceptar que es una mujer violentada. Ok, yo le voy a pedir a la compañera que tiene el testimonio, vamos a leer un testimonio, me dijeron que lee muy bien y como estuvo en los medios, sé que es una persona
que leen muy bien. Vamos a escuchar, este es un caso, no quiero pensar que es un caso prototípico porque no encontré casos de acá, lo bueno, es un caso de otro estado y es un caso, pero describe muy bien el proceso por el que pasa una mujer que acaba de ser violada, ¿no? Sí. Testimonio de Aline, mujer Vamos a deportista. escuchar el testimonio de Aline. El pasado domingo 15 de febrero fui atacada sexualmente mientras corría. Para mí, los domingos son días de entrenar carrera de fondo. Esta vez me tocaban 15 kilómetros. Salí a las 9:32 de mi casa, aprovechando que estaba nublado y no me pesaría el sol. En el kilómetro 14 a las 10:50 de la mañana, frente a Plaza Mayor, a 100 metros del Parque Panorama, un subnormal de nombre Manuel Arcibar Villegas, de 42 años y 1,82 metros de estatura, me atacó sobre la ciclovía. Les escribo esto y me pongo chinita. No tengo por qué entrar en detalles, no lo voy a hacer. Les cuento lo que a mi parecer es lo más importante y lo que hay que destacar. Me levanté del suelo, todavía sacada de onda y confundida, y de inmediato corrí tras un hombre que intentaba montarse en mi bicicleta mientras me veía fijo y se reía de mí. Yo le gritaba las groserías de las que me acordaba y me sabía, y daba zancadas cada vez más grandes para tratar de alcanzarlo. Traté de todas formas y con todas mis fuerzas de agarrar su parrilla para ladearle la bici y que se cayera, pero no lo logré. Así que mientras iba a toda velocidad tras él, empecé a gritar pidiendo auxilio. Varias personas intentaron ayudarme y me gritaban desde sus casas, ¿qué te pasaba? ¿Qué te pasaba? Sin embargo, a 4 minutos, el kilómetro que para mí y después de 14 kilómetros era a toda velocidad, solo podía decirles, él me atacó, él que va en mi bici me atacó, ayúdenme, ayúdenme. Por suerte, el individuo, haciendo uso de su inconmensurable idiotez, se metió al Parque Panorama, donde está la comandancia y donde ya estaban con la patrulla encendida y los oficiales arriba porque alguien en el parque escuchó mis gritos y los alertó. Me abrieron la puerta del vehículo y me subieron. Al final, detuvieron al agresor. Me trajeron en una patrulla tipo pick-up a mi casa para que le avisara a mi esposo, tomara mis llaves o cartera y de nuevo con ellos para que obviamente levantara mi denuncia. Hago hincapié en el obviamente porque uno de los oficiales me preguntó si yo tenía intención de levantar cargos en contra de la persona que me atacó. Y bueno, en ese momento para mí la respuesta era más que obvia, lo que iba a llevar hasta las últimas consecuencias. Uno de los oficiales le dijo a Fer que si quería darle sus cocolazos al hombre, sabio policía que ya conocía cuál sería el desenlace de esta historia. Nos fuimos a Cepol Poniente, donde el individuo estaba ya a disposición de las autoridades y donde yo supuestamente habría de hacer mi declaración. Llegamos minutos después de las 11 de la mañana. Transcurrió el tiempo, mucho tiempo, muchas horas. Fer preguntó varias veces al oficial el procedimiento que debíamos seguir y él nos indicaba que había que esperar, era tardadito, otro poquito esperen, para que tomaran mi declaración. Cabe destacar que no había nadie más que nosotros en la agencia del Ministerio Público. Después de poco más de 5 horas de espera, a las 4:30 de la tarde, me pasaron con la gente del Ministerio Público para rendir mi declaración. Paso, me siento y veo que al momento de decir buenas tardes, licenciada, ella me respondió con un buenas tardes y acto seguido empieza a hacer llamadas y llamadas, las cuales me tuve que chutar y esperar otro rato más. Aquí es donde viene
Lo bueno, ya que después de estar esperando por más de 5 horas y luego pasar a un escritorio y esperar a que me hicieran las llamadas que les diera la gana, me dijera la gente que mi declaración la iban a tomar en otra agencia del Ministerio Público, que era una unidad de víctimas especiales por el tipo de delito que se cometió. Agarró un papelito y me apuntó la dirección. Así de fácil. Después que yo, víctima, estuve haciendo lo que me indicaban y esperando durante todo el tiempo que ya les señalé. No se vale, creo que esta información me la tuvieron que haber dado unas 4 horas y media antes. No había necesidad de hacerme eso y tratarme así. Con la bilis en la garganta, nos fuimos al otro lugar a rendir mi declaración, lo cual tomó 2 horas, para posteriormente someterme pruebas psicológicas que darían paso a un dictamen pericial para integrar el expediente. Estas pruebas duraron casi 3 horas más. En estas pruebas se me preguntó varias veces mi sentir, al cual yo respondí en todo momento que estaba enojada, encabronada, indignada, harta de que sucedieran este tipo de cosas. Me preguntaron en qué sentidos mi vida cambiaría, a lo que respondí que ahora compraría un arma de defensa personal, un gas y estaría más alerta. La psicóloga preguntaba 1000 veces, ¿qué más? ¿Qué más? Que si yo no iba a salir a la calle o ya no iba a estar aterrorizada o con miedo o que se dejaría de hacer deporte. Le dije que no, eso era lo que me faltaba, no más eso me faltaba. Que ahora ya no pueda ni siquiera hacer las cosas que te gustan. Yo para eso trabajo, para poder hacer las cosas que disfruto, para vivir como yo quiero. Y ni Manuel Arcibar Villegas ni ningún otro pendejo me iban a quitar eso. Miedo no, tengo enojo de este país tan podrido. Así que ella reiteradamente me preguntaba sobre mis temores, sobre insomnio, sobre flachazos del ataque, sobre si iba a seguir queriendo a mi esposo. Háganme el jodido favor con lo que me sabe esa mujer. Y yo siempre contesté que mi sentir no era ese. Mi sentir era de impotencia, de indignación, de coraje, de rabia. Alguien transgredió mis derechos, mi persona, mi seguridad, y tenía que pagar por eso. Salimos casi a la 1 de la mañana del lunes. Échele pluma. Parecerá que la que estaba viviendo el castigo era yo. Para quienes no saben cómo es la cosa de los delitos, les cuento un poquito. El presunto responsable queda a disposición de las autoridades durante un plazo de 48 horas, en el que se decide la situación legal y hay de 2 sopas. Se deja en libertad por falta de elementos probatorios o de plano se archiva porque no hay acción penal que ejercitar. Y 2, se inicia el juicio. En este caso, por abuso erótico sexuales y en caso de que se le encuentre culpable, se le condena a cumplir una pena de entre 3 meses a 1 año de prisión. Ayer se cumplieron las 48 horas, no supe nada, así que hoy llamé a la agencia del Ministerio Público para saber qué había pasado. Me imagino que ya saben cuál fue la opción ganadora. El psicópata quedó libre, porque la prueba pericial que consistió en el examen psicológico que realizaron se determinó que no estoy afectada mental ni emocionalmente por el asunto. Cuando me enteré de la razón que hizo el sujeto que saliera y se riera de mí de nuevo como cuando me atacó, quise haber tenido una pistola y matarlo en el mismo momento en el que me agredió, para hacerme justicia yo sola, porque sin duda estamos solos. En el sistema no existen las víctimas enojadas, ni fuertes, ni hartas. Solo existen las víctimas dolientes, temerosas, miedosas, trastornadas. Porque no lloré mientras declaraba, porque yo tuve el valor de levantarme del suelo y seguirlo, porque no voy a dejar de correr por él, porque tengo coraje y porque odio el abuso. Por eso no soy víctima,
ni me afectó todo este asunto. Pobres de nosotros. Hoy me siento agredida por un fulano que no vale nada, pero me siento violada por el sistema de justicia penal mexicano. Ahora sí, que me hagan otra prueba, que lo único que quiero es llorar. Mujeres, las invito a que ante la impunidad en nuestro país, nunca dejen de hacer las actividades que las hacen felices. Las invito a hacerse de las herramientas para defenderse, sea un curso de defensa personal, gas, tracer, etcétera. Y las invito también a olvidarse de que hay alguien con autoridad que vela por ustedes. Mejor párense, sean fuertes, valientes, hártense, tomen precauciones y abran bien sus ojos, porque ante un altercado el sistema va a proteger al agresor. Por ahora solo tengo malos deseos para esta gente. No se los comparto porque sobran y no vale la pena ni siquiera escribirlos. Espero pronto recuperar mi ánimo y nunca volverles a escribir sobre el sinsentido de vivir en México, que este blog es parte para otras cosas. Un abrazo. Bueno, este caso es verdadero, pasó en febrero de este año y es del estado de Guanajuato. Dice el licenciado Gallo, dice, y ahí están bien. Entonces, bueno. Ok, entonces, en este caso es un caso de una víctima que además era una mujer, como decíamos, no era una mujer probablemente ama de casa, era una deportista. Estaba corriendo en una ciclovía, con una bicicleta y después corriendo, y fue atacada. Entonces, es muy interesante a veces cuando pensamos en los estereotipos, ¿no? Como ella dice, no quiere decir que esta mujer no tuvo, obviamente tuvo un trauma después, pero lo primero es el enojo que se acrecienta con el maltrato que ella sintió al pasar por el sistema que la debe proteger, ¿no? Y que la debe defender. Entonces, vamos a ver de las creencias, así como ustedes tienen esta configuración de idea, ¿no? De las gentes que vienen en general. Vamos a ver de una investigación que hicieron en España, por ejemplo, lo que dice cuando les preguntaron a gente del sistema de justicia con quiénes creemos que tratamos, más o menos describieron lo mismo que describen ustedes. Son mujeres que no mantienen sus denuncias, mujeres que usan el proceso judicial muchas veces para perjudicar al hombre. A veces, ahí se habla de denuncias falsas. Yo escuché mucho esto hace unos años. Ahora ya no lo estoy escuchando, lo que me da mucho gusto. Había todo un prejuicio de decir, no, pues es que te levantan las denuncias para fregar al hombre y conseguir más dinero, lo que fuera, ¿no? Esto localmente creo que ha cambiado un poquito la percepción. Mujeres que provocan para que se les agreda, ellas también provocan, entonces ellas son parte de la cuestión, o que quieren castigar al hombre, o que provienen de otros estados. En el caso de España decían de otros lugares. Aquí yo lo he escuchado, es que vienen con otras costumbres, ¿no? Vienen con otras costumbres, entonces ahí así se llevan, ¿no? Pero aunque vengan y ahí se lleven, acuérdense del contagio también, ¿no? Pero ¿de quiénes estamos hablando? Cuando revisamos más quiénes son las mujeres maltratadas realmente, vamos un poco a la caracterización que la licenciada Rivera nos estaba dando. Son mujeres que vienen de diferentes sectores sociales. Como les digo, la violencia no es solamente por ejemplo, es correcto lo que tú te referías. Cuanto menos educación, yo no diría ignorancia, porque las mujeres, aún las menos educadas formalmente, tienen mucha sabiduría a veces, ¿no? Entonces, la gente que está menos educada, obviamente, tiene menos acceso
menos acceso a los recursos de fuera. Entonces sí es peor. En ese caso es peor el proceso que sufren, y es peor, muchas veces no llegan a pedir ayuda porque ahí las matan, ¿no? Eso es muy real. Pero sí la violencia corta todas las ocupaciones, todas las clases sociales. Me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan del caso de esta chica cantante que tuvo que huir, se trepó con sus hijos, un bebecito, porque estaba encerrada y sufría violencia. Una chica de Monterrey que canta, muy famosa, Tatiana. Muy valiente en dar su testimonio, porque ahí empezaron a salir otros testimonios de otras actrices, y son gente muy pudiente que están en el espectáculo al ojo público, y sin embargo una mujer y educada, fue educada en Estados Unidos, tuvo el valor de decir hasta aquí, ¿no? Cuando la violencia iba contra los hijos. Sí. Yo hablaba de la ignorancia, no del conocimiento de ella, sino de la ignorancia de saber qué es lo que puede hacer. Claro. De eso, de lo que no totalmente. Ahí está totalmente de acuerdo. Que no se le alleguen la información de los recursos, eso es verdad, porque no está expuesta hacia afuera, totalmente. Pero esos son como variables que agudizan el problema, ¿no? Pero sí es verdad que está en todos lados. De nuevo, que han sido víctimas en su infancia, eso es un predictor total. Entonces, es muy importante que ustedes vayan teniendo estas cosas en cuenta, porque me imagino que ustedes tienen muchas veces relación directa, pueden ver a las víctimas o cuestionarlas o interrogarlas. Eso es lo que luego vamos a ver, y se llama visión de género. Ver cuáles son las circunstancias en las que ha vivido esa mujer para decir, esto sí es violencia de género, ¿no? En el sentido de que ha sido violentada desde la infancia. Se consideran ellas incapaces o incompetentes, eso lo dijeron todos ustedes, que se habla de la autoestima baja, ¿no? En realidad ellas se consideran incapaces de hacer algo, ¿no? Tienen muchas veces, nada de lo anterior existe, es decir, no han sufrido violencia de chicas, no se consideran incapaces. Sin embargo, mujeres que objetivamente están yendo a los servicios de salud por problemas de salud. Eso también es un indicador de que es una mujer que está siendo violentada por diferentes problemas de salud. No solo depresión, alcoholismo y eso, sino hemos visto también o que tengan hospitalizaciones, mujeres que tienen cuestiones psicosomáticas como úlceras, problemas gastrointestinales, migrañas, ¿no? Constantemente están yendo, entonces algo está pasando con eso, el entorno de esa mujer que puede ser violentada. Y una cosa muy importante, que tú te referías, no son mujeres autónomas en general, o que el compañero, ¿no? Se refería, no son mujeres dependientes económicamente y están todo el tiempo sintiéndose amenazadas. Y durante el proceso, que esto es lo que más les atañe a ustedes, son mujeres que les cuesta hablar. Esto muchas veces se toma, pues es que no quiere decir nada. Pues la señora ya le pregunté 1000 veces y no dice y no denuncia, no quiere decir el nombre del agresor, ¿no? O ya levantó 3 denuncias y se arrepintió, pues no habla, pues este es un indicador de que hay que tratarla de otra manera, ¿no? Si el marido está cerca, se quedan calladas, se consideran de nuevo incapaces, incompetentes, se desvalorizan constantemente durante el proceso. Incluso ha habido casos, no sé si ustedes los han tenido, en que son mujeres que reaccionan agresivamente, contestan mal, y que muchas veces las respuestas de los funcionarios o de los operadores es, ay señora, pues qué grosera, ¿no? Ay, esa señora grosera. Entonces hay como castigos de dejarla ahí un rato largo para que se tranquilice, ¿no? Lloran durante las declaraciones, no colaboran durante las declaraciones, entonces los ministerios públicos, pues no quiso colaborar, ¿no? No quiso colaborar. Entonces, no sé lo que pongan en las declaraciones, pero se olvidan los detalles o cambian las versiones. Entonces, si cambian las versiones, cosa que es una cosa muy normal ante una persona traumatizada,
porque se olvidan y de pronto aparecen flachazos de lo que recuerdan. Eso se toma muchas veces como duda de si está mintiendo o no está mintiendo, ¿no? Sus discursos son poco claros en tiempo y espacio, obviamente porque están traumatizadas y no recuerdan. No sé si ustedes han tenido alguna vez un accidente, o es lógico que en el impacto uno no recuerda, estuve antes aquí o después, pasó esto antes. Eso les pasa constantemente a ellas. Y como dijeron, muchas veces por la dependencia que tienen con el maltratador no quieren que vaya a la cárcel. Entonces lo único que dicen es que lo que no quiero que me siga violentando, o que no le siga violentando a mi familia, a mis hijos, pero no quiero que vaya a la cárcel, ¿no? Entonces vamos ahorita a la siguiente. Entonces vamos a ver lo de la doble victimización, que ya obviamente ya la estamos visualizando. Entonces la victimización primaria es aquella que tiene relación con el delito directo, o sea, con el perpetrador y la víctima. La doble victimización, esto es lo que las Naciones Unidas han definido, y es básicamente la victimización que las mujeres sufren a lo largo del proceso en contacto con las instituciones. En realidad tiene que ver con la respuesta institucional que, como en el caso de nuestro testimonio, a la chica, pues, como ella dice, me sentí violada por el sistema, me sentí atacada por un hombre, pero violada por el sistema, porque no solo no me dieron respuesta, me tuvieron ahí insensiblemente después de un día entero, después de la violación, que es algo terrible, y no solo eso, sino que tomaron parte de lo que ella decía, no, pues, eso pasa mucho con las mujeres violadas, inmediatamente no sienten el impacto tan grande de lo que significa la violación para ellas. Y entonces tratan de sentirse y reincorporarse e integrarse. Entonces la respuesta inmediata que dan no es muy certera en cuanto a cómo ellas están traumatizadas. Y eso muchas veces el sistema lo toma como que, ay, pues está bien, ¿no? Pues sí la violaron, pero pues ella ya tenía relaciones hace mucho tiempo, o lo han dicho, y entonces dicen, no, pues se la ve bien a la muchacha, ¿no? Hace 12 horas que la violaron y miren qué bien, camina normal, platica, ¿no? Cuando en realidad la violación sexual se ha demostrado, y ustedes ya lo deben saber, que tiene un impacto para toda la vida, para toda la vida. Hay mujeres que después de la violación sexual pueden platicarlo y les cuestionan, y lo comentan y todo, y están perfectamente integradas, y de pronto entran en un mutismo por varios meses o años, o empiezan a tener problemas importantes físicos y sexuales, ¿no? Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta cuando, como comentábamos con el licenciado Gallo, que bueno, tiene que ver con ustedes, pero también con la procuración de justicia. Es muy importante la capacitación, el entrenamiento, la sensibilidad que tiene la persona que investiga, ¿no? Y cómo hace el rapport o la relación con la víctima. Y bueno, tiene que ver, ahora, no solo tiene que ver con la justicia penal, tiene que ver con todas las instituciones. Por ejemplo, el hecho de que la relación con la institución de salud es vital. La relación con la institución de educación cuando son niñas, cuando son adolescentes, ¿no? Que traen un problema de que hay un caso de incesto y los maestros se dan cuenta y pues se hacen pato, ¿no? O cuando hay una obligación, ¿no? del Estado, de los estados, cuando son menores, hay una obligación de denunciar estos casos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el fenómeno de la doble victimización, que básicamente trae, en principio, estos sentimientos de que pierden el tiempo, lo que tú comentabas, y también el señor comentaba, pierden el tiempo, de que es un mal gasto de dinero, de que es incomprendida y que no se la escucha, y lo peor es que ella pasa a ser de víctima
a la que está siendo cuestionada y cuestionada para que entre en contradicción, que cambie la declaración, que no se acuerde. Entonces, todo eso empiezan a crear una atmósfera de duda hacia la víctima que siente que se la está acusando, ¿no? Pasa a ser, el sentimiento es que, bueno, pues yo fui la violada, o sea, ¿y qué va a pasar con este señor, no? Que no se le da ninguna información. Entonces, esto es lo que implica. La siguiente. Y esto es lo que más han, denunciado o información que se ha compartido en diferentes reportes y en estudios que provoca los sentimientos de doble victimización. Porque lo que ustedes dijeron es real, lo que nosotros vemos es, no, pues ¿para qué vas a la SAM si igual mañana vas a estar igual, ¿no? O es gente que ni siquiera se atreve a ir porque dice, voy a malgastar, me van a hacer malgastar el tiempo, el dinero, ir y venir y repetir la declaración no sé cuántas veces. ¿Cómo le dicen cuando tienen que confirmar la declaración? Ratificar la declaración y bueno, todo eso. Lo que se ha visto es que, como las víctimas lo describen, es que hay sensibilidad, hay desprecio, hay falta de atención y falta de empatía, ¿no? Yo diría lo más importante es esas cuatro características, ¿no? Basadas en la empatía y en la sensibilidad. ¿Y a través de qué? Interrogatorios largos y repetidos, largas esperas para toma de declaraciones, toma inadecuada de la declaración. A veces cuando se le da la ratificación, dice, pues esto yo no lo dije y lo que dije no está, ¿no? O se agregan palabras, porque también tiene que ver con toda una forma de operar de las personas que toman la declaración. Muchas veces ya tienen formatos y tiene mucho que ver con todo lo que cómo está el sistema, ¿no? Toma inadecuada, implicación de dudas, como decíamos, posible declaración cercana yo creo que esto, no sé cómo se da, desconozco en el caso del Ministerio Público, pero creo que en el caso de la SAM no, en general no están los perpetradores ahí o cerca, pero no sé qué pasa con los ministerios públicos del Fuero Común, por ejemplo, en medio de la noche, que una mujer llega y está alguien de guardia, no sé si está cerca el perpetrador, qué es lo que se hace, ¿no? con esta persona, pero si hubiera, es algo muy delicado, ¿no? Porque entonces no va a la presencia del perpetrador, pues obviamente va a revictimizar a la víctima. Y peristajes insensibles o no especializados, esto mucho en el caso de salud, con los médicos forenses, por eso es muy delicado, o sea, para ser un médico forense especializado en víctimas mujeres víctimas de violencia, tiene que ser una especialización aparte, no puede ser cualquier médico forense, ¿ok? Y bueno, los efectos son a corto, mediano y largo plazo. No es una cosa que se puede subsanar rápido, porque plantea no solo el miedo al sistema, sino el miedo a cualquier autoridad. Y como tú dijiste, vuelve, o no sé, la compañera decía, vuelve a la reclusión y al maltrato, y como ustedes saben, la violencia escala y termina en un feminicidio muchas veces, ¿no? Sí. El delito, pero hubo actos encaminados a perpetrar un delito. Generalmente lo que sucede en las agencias del Ministerio Público es que se consigna el resultado, pero no la conducta. La conducta era delictiva, estaba encaminada a cometer un delito. No hubo resultado material del delito, pero sí había una conducta delictiva. Ese es el error que hubo a nivel de Ministerio Público. El otro detalle que le quería comentar es que ahorita estamos viendo la consecuencia, pero la raíz está en el hogar, en la escuela, en las oficinas. ¿Por qué? Porque a la mujer, por ejemplo, si es gordita y no reúne el perfil, no se le da el trabajo y desde ahí está siendo agredida. Si yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, oye, ahí te encargo que eche la ropa a la lavadora, me va a decir,
Mejor cuando tú vengas, la pones tú, porque no se te va a quitar nada el hecho de que tú laves tu ropa. Desde el hogar a veces victimizamos a la mujer y la predisponemos para que otro agente ajeno a su vínculo familiar o matrimonial o consanguíneo familiar, pues la victimice con mayor facilidad. Ellos, las mujeres lo saben eso. Desde el hogar tienen que empezar las mujeres a impedir ser víctimas. O sea, deben de ponerle un alto a su pareja, a su papá, a su hermano. No es fácil. Entonces, el resultado, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el resultado de la agresión a la mujer, pues es obviamente que viene desde el seno familiar, desde que va creciendo, ¿por qué cree que le dan una escoba a la niña? ¿Por qué no se lo dan al niño? Por eso, entonces, de eso vamos a hablar ahorita ya para finalizar lo que significa lo que usted está diciendo. Sí, espero no perturbar su exposición, no. Que me gusta. De hecho, me parece que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, todo va desde cambiar toda una cultura, que no es fácil, pero que nos toca desde el lugar donde estamos. Y ustedes como... ¿Qué hemos hecho para poder...? Claro, por eso la pregunta de somos parte del problema, parte de la solución. ¿Desde dónde estamos? Bueno, yo desde donde estoy ya explicaron qué es lo que hacemos, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿cómo hay ya un fenómeno muy claramente identificado que puede potencializar el problema si no lo atendemos de una manera diferente? Porque entonces estamos revictimizando, y eso sí es algo que quisiéramos que nuestro sistema sea un sistema de acceso a la justicia para las mujeres, ¿no? Ahora especialmente que estamos haciendo todas estas reformas del sistema acusatorio, ¿no? Por eso es tan importante lo que usted decía, tener una visión de género, que en la casa es no criar a las mujeres diferenciándolas, ¿no? Cualquiera puede limpiar la casa y hacer la comida porque no nacimos, nadie nos enseñó, excepto de ver, igual que los chavitos ven, tanto los hombres como las mujeres ven como la mamá o el papá o quien sea hace la comida y limpia la casa. Entonces, no es que nacimos para eso. Eso es totalmente real. Estamos en muchos frentes tratando de cambiar esta cultura. Pero en el caso del sistema de justicia es muy importante que estemos muy atentos a no ser parte de esto, de potenciar la victimización. Entonces, ¿el siguiente? Ok. Entonces, como ustedes lo habíamos mencionado, y todas las personas que participaron dijeron, somos tanto parte del problema como podemos ser parte de la solución. Y para hablar de la solución tiene que ser en prevención y en remendar lo que está mal, construyéndose mal, ¿no? El remiendo del construyéndose mal es cambiar las mentalidades que ya están operando dentro del sistema. En ese sentido, la solución, digamos, es a muchos niveles, a nivel individual, a nivel de sistema y a nivel estructural y operativo, ¿no? Son básicamente esos cuatro. Sí. A nivel individual, lo que dijimos, aumentar la sensibilidad. ¿Cómo aumentamos la sensibilidad de los operadores y las operadoras del sistema? Estoy hablando procuración y administración de justicia. También de los sistemas de salud, por ejemplo, adyacentes, ¿no?, que tienen que ver con las víctimas. Es capacitando en la cuestión de género, que tiene que ver cómo analizamos los casos. O sea, en el análisis me estoy refiriendo a que cuando hay, por ejemplo, en el caso de un asesinato de una mujer, ver qué pasó con ese asesinato, ¿no?
Porque ya dijimos, no solo es un evento de un asesinato, sino que hay todo un fenómeno de contagio por la impunidad. ¿Por qué? Porque se clasifica como un homicidio más. Pues no es un homicidio, ya está tipificado como feminicidio, muy específico de género, que se asesina a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Puede ser porque no hizo la comida, no limpió bien la casa, o porque además de trabajar todo el día, no estaba esperando con la comida lista, o por lo que fuera, porque es mujer. Y en general las mujeres tenemos, lo que se dice es, hay una desproporción en la violencia que existe desde las mujeres hacia las mujeres, en el sentido de que los hombres utilizan, o sea, hay una desproporcionalidad en la violencia que ejercen, y eso es lo que construye los feminicidios. Entonces, si un juez o una jueza, cuando están, digamos, bueno, obviamente ustedes dependen de la investigación, ¿verdad?, de las pruebas que se otorguen, desde eso, o sea, si el Ministerio Público no tiene esa sensibilidad de observar cómo es el entorno, cómo fue el contexto, las pruebas que había, entonces el juez está un poquito atado de manos, o la jueza, pero también puede hacer mucho en verlo desde esa visión, ¿sí? Y digamos, no solo los feminicidios, eso ya sería el último escalón de la violencia terrible, pero cuando hay una mujer violentada y está diciendo, la próxima vez me va a matar, o sea, ya el solo hecho de acercarse a la justicia y pedir apoyo para esa mujer que estaba en su casa, enclaustrada, todos los días recibiendo, ha sido un paso enorme. Y además que diga, es que quiero que me ayuden porque la próxima me mata, hay que escuchar esa narrativa, hay que escucharlo y hay que realmente entenderla en su dimensión. Y lo que nosotros hemos visto es que muchas veces hay un descrédito, o sea, no se les cree por todo lo que vimos y no se les otorgan las órdenes de protección. La anterior, por favor. Entonces, es muy importante la parte de la capacitación, de tener estas herramientas para poder ver los casos. En el sistema que ya se está haciendo es hacer un sistema único donde haya todas las instituciones involucradas, y aquí también se me olvidó mencionar, muy importante, las policías, súper importante, porque además hay varias policías, el municipal, está la investigadora ministerial, está la federal, ¿no? Y probablemente una mujer puede acceder al federal que está en la esquina atendiendo otra cosa, o al municipal que da los rondines en su colonia, y es, en lugar de hablar o salirse porque no tiene chance de salir de su casa, ve a un policía municipal pidiendo ayuda. Por eso es súper importante la coordinación con los policías. Pero desafortunadamente el sistema se estableció aquí en el estado, pero no se reúnen, o sea, no hay operatividad de ese sistema. Entonces, lo que se ha visto es que si hay una coordinación, por ejemplo, una coordinación entre Procuración de Justicia y Sistema de Salud, entre Procuración de Justicia y, por supuesto, y Administración de Justicia, pero además los sistemas policiales, pues, por ejemplo, que haya una sola base, que se coordinen en cuanto a las bases de datos, en cuanto a las medidas, si hay una mujer que se le otorga una medida de protección, que haya todo un sistema de, por ejemplo, el DIF que pudiera apoyar en eso, pero aquí todavía no está operativizado. Entonces, hay mucho que hacer. El siguiente, de los operadores que son tanto dentro de justicia penal como procuración, la valoración del riesgo, que es esto que les comentaba, de poder hacer un análisis de género y de riesgo,
y poder predecir el nivel de riesgo que realmente tiene la víctima, pero hay que escuchar lo que la víctima está solicitando, porque lo más probable es que es mucho menos de lo que está viviendo, ¿sí? Y lo de órdenes de protección o medidas de protección nos preocupa mucho, porque lo que se ha visto, realmente no les puedo decir aquí porque no lo desconozco, pero se ha visto que en general en México se otorgan muy pocas órdenes de protección. Y que incluso la orden de protección la otorgan los jueces probablemente muy tardíamente, ¿no? Y llegan tarde y pues, ha ocurrido lo peor. Entonces, de hecho, Centro Mujeres presentó una iniciativa legislativa que está pendiente de poder acortar el tiempo para otorgar, que el Ministerio Público solicite, obviamente que tenga todos los elementos, y que solicite y que se pueda otorgar las órdenes de protección para realmente hacerlas cumplir. No sé si han escuchado la campaña de radio, pero hay una campaña de radio en este momento donde estamos sensibilizando a la población sobre la importancia de denuncia y de pedir la orden de protección en el caso de que sea requerido, de que sea necesario. Acortar los tiempos de espera, no sé cómo es aquí, pero me gustaría escucharlo de ustedes. Digo, los tiempos de espera, obviamente aquí no tenemos, tenemos a la SAM, una persona de SAM. No sé si hay más de SAM, pero ahí también se espera bastante. No sé aquí en cuanto cuando hacen antesala para recibir a las víctimas y eso, no sé cuánto tiempo son las esperas. Adoptar nuevas tecnologías, se ha visto que se pueden, no sé cómo esté en cuanto al sistema acusatorio, no sé si se están adaptando tecnologías electrónicas o eso, pero eso sería se recomienda. Y la actuación por protocolos, ¿no? Que eso, en la relación que he tenido a lo largo de los años con la SAM, no les voy a decir de ahorita este gobierno, pero anteriormente, hace varios años, pues los ministerios públicos, a nosotros nos ha tocado dar muchas capacitaciones porque no conocían los protocolos de actuación, o sea, no tenían, por empezar no tenían, y tampoco conocían protocolos internacionales. Lo que se dice es, si no hay un protocolo local, hay que usar el internacional, ¿no? Entonces, no sé ahorita cómo esté, por ahí las compañeras nos digan que eso ya se ha superado y que ya hay protocolos y todo está muy bien, y todos conocen los protocolos, ojalá. Y bueno, a nivel de estructura es eso, o sea, generar protocolos de investigación pericial, ministerial y policial, pero con perspectiva de género. Esto lo mandata, ¿no? Las Naciones Unidas y lo recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que tenga también un enfoque de derechos humanos, porque finalmente, como dije, el acceso el vivir una vida libre de violencia es un derecho. En cada muerte violenta específicamente, recomienda la Corte tener una investigación desde la perspectiva de género con derechos humanos y que se integre en el Código Único de Procedimientos Penales. Y bueno, ya finalmente, esto tiene que ver también con que haya información más desagregada de los casos y que haya coordinación con los sistemas, y ese es un problema en México. Cada sistema trabaja por su cuenta. Por ejemplo, llega una mujer maltratada al hospital, no sé, Salvatierra o el ISSSTE, y el médico que la recibe en emergencias muchas veces no tiene la menor idea de qué hacer, y muchas veces se sigue simplemente un protocolo de emergencia. Si no está muy mal, se le dan fluidos, se la tiene a observación, mientras tanto el marido, que es el que le dio la golpiza tremenda, está afuera esperándola, ¿no? Y se la regresa, porque la gente de emergencias muchas veces son chicos que acaban de salir de la universidad, son médicos internos que no tienen ninguna formación, ni sensibilización en género, ni nada, ni de violencia, porque en muy pocas universidades se habla de violencia hacia las mujeres como un fenómeno de salud, cuando es un fenómeno de salud pública. Entonces, desafortunadamente,
se pierden esos casos y van a volver las mujeres peor, ¿no? Entonces, cada institución tiene que tener estos protocolos. Y yo me acuerdo que a principio de año tuvimos una capacitación en el Hospital Salvatierra, por cierto, con ginecobstetras sobre violencia obstétrica, porque también hay un maltrato terrible a las mujeres que están pariendo o que van por servicios de embarazo y parto, y pues no hay protocolos, ¿eh? O sea, si un chico que acaba de salir de la universidad, le toca guardia y ya viene de 3 días de estar sin dormir y atendiendo 1000 cosas, y llega la mujer en trabajo de parto, pero le quedan 4 o 5 horas y le empieza a gritar o no la atiende o la deja ahí. Eso es constitutivo, eso es violencia obstétrica, y no hay una sensibilidad, y tampoco hay, como tú dices, ahí falta de conocimiento de parte de los jefes médicos, de que entonces ahí tiene que haber un protocolo. O sea, desafortunadamente un protocolo de buen trato, así se debe tratar. Tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y si se hace, se tiene que levantar una acta administrativa o algún tipo de castigo o una reprimenda para que no vuelvan a usar ese tipo de trato, ¿no? Okay. Y la coordinación es lo más importante entre los diferentes sistemas. No sé ustedes cómo están en ese sentido coordinados, pero hay que pujar por estar coordinados, ¿no? La siguiente, creo que es la última. Finalmente, esto es nada más 2 artículos de una sentencia que ustedes deben conocer, que es la sentencia de Campo Algodonero, que son las mujeres que son 8 mujeres que encontraron sus restos en Ciudad Juárez, ¿no? Y que se mandó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es una sentencia como ejemplar, así simbólica, de cómo se debe analizar los casos, no solo de feminicidio, sino de violencia. Y lo que me pareció muy interesante es que dispone por unanimidad toda la Corte, dispone que la investigación, en el caso, por ejemplo, de los procuradores de justicia, debe incluir perspectiva de género, que es lo que veníamos hablando todo este tiempo. No son eventos, no son como cosas normales de crimen, sino tiene que ver con el género. Emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual, donde debe haber líneas de investigación sobre patrones de la zona también, realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan lineamientos de esta sentencia. Estamos hablando ya no de Europa, como veníamos viendo que en España hubo un convenio de Estambul para Europa, que es muy parecido a los convenios de Belém do Pará para América, sino que estamos hablando de los países americanos. ¿Y qué otra cosa? Y no solo, como les digo, no solo por feminicidio, sino víctimas de discriminación y violencia por razón de género. Y deberá asegurarse que los distintos órganos participen en procedimientos de investigación y procesos judiciales, cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial. Y que además las personas que participen en la investigación o en la impartición de justicia se les garanticen las medidas de seguridad, porque sí ha habido casos en que muchas veces pues se trata de zafar de los casos de víctimas por miedo a las represalias, ya no contra las víctimas, sino contra los operadores del sistema. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los sistemas estructuralmente, ¿ok?
y me pareció muy, muy interesante. Es una sentencia impresionante, la de Campo Algodonero, que además se está usando en todo el mundo, ¿no? En el caso de investigación de violencia. Entonces, bueno, pues aquí, no sé si quisieran ustedes compartir cómo están ustedes llevando las cosas, o lo dejamos aquí, como quieran. Si hay algo que quieren compartir. Por ser de la SAM, por trabajar en una institución que efectivamente atiende este tipo de cuestiones tan delicadas. Y yo lo que puedo decir es que estamos en el parteaguas de aprendizaje. Las instituciones en este momento a nivel mundial, con lo nuevo que usted comentó, precisamente con la obligatoriedad que México como Estado de las responsabilidades pero más bien internacionales, ha adquirido y que ya son vinculatorias con los derechos humanos, hemos tenido que evolucionar en un nuevo panorama que nos obliga precisamente a capacitarnos con perspectiva de género, como entre otros temas que son violatorios de los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través me encantó, ya no es ministra, pero la exministra Olga María Sánchez, Cordero, hace un protocolo muy interesante, el cual a mí me ha tocado, es más, duplicar con los ministerios públicos de la Procuraduría como preventiva y dar ese tipo de pláticas que estamos en pañales. No debería de ser así, pero es un hecho porque es algo de prevención social y algo de cultura en el cual apenas estamos informándonos para empezar a cambiarnos, como es el chip o la manera de ver las cosas y ir cambiando decisiones y maneras de apreciar el entorno para poder ayudar en este caso, en este tema de lo que es las mujeres y otros temas, porque no es el único que nos acontece y que nos lastima. Dentro de eso, precisamente, también es una ley de medidas, a veces no de seguridad, medidas de precaución, precisamente para los que intervienen en el nuevo sistema, y es algo que todavía nos falta por estudiar y tenerlo, como que dices, al pie, tenerlo muy, muy, muy presente, y apenas en enero pues vamos nosotros a intervenir en lo que es el nuevo sistema. Hay mucho por hacer, yo creo que hay mucha información que de parte personal de las instituciones, precisamente que hacemos la labor interinstitucional, cada quien de su trinchera tiene que hacer, y también de manera interesada como social, o sea, yo como persona ciudadana me preocupa como madre, como hermana, como funcionaria, en el nivel que sea, tenemos cada quien también que interesarnos, involucrarnos y no esperar que te den una instrucción. Entonces, independientemente que en la institución cada una tiene su funcionamiento. Entonces, de parte de lo que yo he visto, estamos en un momento muy importante. Muy interesante. Muy interesante. Totalmente de acuerdo. Bueno, y creo también que tenemos autoridades muy sensibles, ¿no? Igualmente, acabamos de dar una capacitación con un equipo experto, no en mi caso, porque no soy experta en eso, sobre perspectiva de género en el sistema penal acusatorio para la Procuraduría, que esperemos poder lograrlo también con ustedes el año que entra. Y también el procurador también súper abierto, con toda una claridad en la necesidad de lo que tú dices, o sea, la capacitación de las nuevas formas la nueva forma de capacitarse para entender de otra manera estos problemas, ¿no? Les agradezco mucho realmente poder compartir con ustedes y la invitación. Agradecemos la participación de la doctora Mónica Jací Silver por su destacada participación dentro del ciclo de conferencias organizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado en coordinación con el Colegio de Abogados. A continuación, hacen entrega de un reconocimiento a la doctora Mónica Jací Silver, la licenciada Ligia Patricia Muñoz, presidenta del Colegio de Abogados, Asociación Civil, y el magistrado presidente Daniel Gallo Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias por muchas gracias.